Inició este domingo en la ciudad de Holguín la edición 27 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. Cuba despide al destacado maestro y compositor Alfredo Díez Nieto, Premio Nacional de Música. Y preparan 14ª Bienal de La Habana, que se desarrollará desde el venidero noviembre hasta abril de 2022. Saludos desde La Habana, es lunes 25 de octubre de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Un gusto volver a encontrarme con usted. Anualmente la Oriental Ciudad de Holguín acoge en el mes de octubre la Fiesta de la Cultura Iberoamericana. En esta ocasión el encuentro, que inició ayer a través de las plataformas digitales y el canal clave de nuestra televisión, convoca a dialogar sobre los pueblos y el arte de resistir e invita a reflexionar sobre el rol de la cultura, la historia y la intelectualidad en defensa de los logros sociales de la Revolución Cubana. Con los detalles de la edición 27 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, que se extenderá hasta el sábado, nuestro corresponsal en la Ciudad de los Parques. Con las palabras del director de la Casa de Iberoamérica, Eduardo Ávila Rumayor, quedó oficialmente inaugurada en Holguín la 27ª Fiesta de la Cultura Iberoamericana, que en esta ocasión se dedica a los pueblos y el arte de resistir. En la jornada inaugural se compartió además la exposición virtual de artes plásticas en el mismo espacio y se transmitió por el canal clave la gala especial dedicada al bolero, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, en la cual intervinieron solistas de diferentes generaciones musicales como Lucrecia Marín, Félix Ramos, Gladys María y Anabel Bandera. En tanto, el Congreso de Pensamiento, que desarrolla sus sesiones a través de Telegram, contó con las intervenciones especiales del historiador de la ciudad de Baracoa, Alejandro Harman, y el antropólogo del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, José Barreiros, así como la conferencia magistral Guerra Cultural, Descolonización y Resistencia del presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto. A pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, recordemos esa frase tremenda, ganémosla a pensamiento. Y este Congreso Iberoamericano de Pensamiento tiene que ver con esa guerra y tiene que ver con la necesidad de vencer a pensamiento. La Fiesta de la Cultura Iberoamericana se extenderá hasta el próximo 30 de octubre con diferentes actividades teóricas, artísticas y comunitarias, entre las que destacan la jornada homenaje a las 3 décadas de la Brigada de Solidaridad puertorriqueña Juan Ríos Rivera, y el panel 60 años de palabras a los intelectuales, que debatirá sobre el papel de la cultura, la historia y la intelectualidad en la defensa de la Revolución Cubana. Desde Holguín, Ángulo Ancho y Bernardo Cabrera, Noticiero. Y a otro importante evento que resalta los valores de la cultura cubana nos referimos ahora. El Festival Internacional Cervantino inicia hoy su última semana de presentaciones. La cita, que se dedica a Cuba como país invitado de honor, ha propiciado una mirada abarcadora a nuestra cultura desde diferentes expresiones, entre las que se encuentra el punto cubano. El punto cubano y la 10ª, expresiones consideradas como patrimonio inmaterial de la humanidad, y nuestra estrofa nacional también confluyeron dentro de la amplia agenda de presentaciones del Festival Internacional Cervantino en su edición 49. En una presentación singular que incluyó el pie forzado y la controversia, los poetas repentistas Aramis Padilla y Héctor Gutiérrez compartieron esta importante tradición, que también constituye modo de vida para muchos de los habitantes de los campos cubanos y de fuerte presencia en nuestro entramado cultural. Realmente, desde que aterrizó el avión, hemos respirado un aire de hermandad y respeto. Lo mismo en Ciudad México, y aquí en Guanajuato en el evento realmente ha sido impresionante. Casi siempre debemos explicar qué es lo que hacemos, porque no se conoce mucho nuestra tradición, amén de que es patrimonio inmaterial de la humanidad y que es la estrofa nacional de Cuba, pero ya a la vez que se conecta el público con nosotros, realmente es mágico, amén de que nos jugamos la vida en la improvisación.
La participación en el Festival Internacional Cervantino de este dúo de repentistas ha propiciado un reencuentro con el público mexicano desde diferentes escenarios, no solo en la ciudad de Guanajuato. Y desde la experiencia internacional, la música ha sido capaz de traducir los códigos populares que esta amplia tradición exige, no solo desde la métrica o la rima, también a través de los saberes o las expresiones más cubanas. Momento especial de la cita fue el encuentro con el poeta Waldo Leiva en el segmento Contralectura, donde compartieron interpretaciones. Por lo que hemos podido ver, ha salido bien, le ha gustado a la gente, entendieron, el pie forzado es la muestra de que la gente entendió, porque lo pusieron octosílabos casi todo, hubo que arreglar creo que solamente 2, ¿no? O sea que ha funcionado, nos ha sucedido así en Panamá, cuando hemos estado, en la República Dominicana. El latino por lo general lo entiende, la décima es latina, es latinoamericana, la décima es la estrofa nacional de Cuba y se conoce, Palmas y Cañas se ve muchísimo. El Festival Internacional Cervantino inicia hoy su última semana. En los escenarios de la ciudad de Guanajuato se esperan las presentaciones del grupo Argos Teatro y casi al cierre las interpretaciones de Alain Pérez y su quinteto. Desde aquí reportamos Juan Gabriel Gordín y Roilán Pardo Cabrera. Hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con nuestro compromiso promocional y al regreso nos estaremos acercando a la obra de 2 importantes músicos cubanos. Usted no se separe de nuestra señal informativa. En breve volvemos con más del acontecer cultural. Varios medios de prensa se han hecho eco de la noticia. Este fin de semana falleció en La Habana el más longevo de los compositores cubanos en activo, el maestro Alfredo Díez Nieto, referente indiscutible de la música de concierto en el país y formador de diversas promociones de artistas. Nuestro noticiero les recuerda. Era el decano de la música cubana de concierto y hasta el último momento estuvo haciendo aportes. Por ejemplo, esta composición que interpreta Niurka González, la sonata para flauta sola, es una obra reciente. Al escucharla se puede comprobar la vitalidad del impulso creativo del maestro Díez Nieto, su diálogo permanente con la tradición, asumida siempre desde un espíritu esencialmente contemporáneo. Con sus más de 100 años, cumpliría 103 hoy lunes, Díez Nieto nunca fue un compositor viejo. Pianista y pedagogo, ajeno a poses y vanidades, fue articulando una obra significativa, aunque, según algunos, insuficientemente socializada. Es posible, pero no pocos instrumentistas cubanos, entre los que se cuentan muchos de sus alumnos, siempre han honrado la creación de Díez Nieto, y sus piezas han conformado, y seguirán conformando, programas de conciertos de música sinfónica y para cámara en Cuba y otros países. La violista Nolan González y el pianista Gabriel Chorens interpretan un preludio de Díez Nieto. Si se escucha con atención, entre las aparentemente arduas líneas de la melodía, se asienta una cubanía inobjetable. Está en el ritmo, en el universo temático, en el entramado de la composición. Díez Nieto hizo de la defensa de la identidad nacional un ejercicio creativo constante. Evitó los lugares comunes, el folclorismo fácil, las concesiones populistas. No en vano sus principales referentes fueron los compositores cubanos de las vanguardias. Fue alumno, por ejemplo, de Amadeo Roldán, y como su maestro,
bebió de la confluencia extraordinaria del patrimonio musical cubano para entregar una obra personalísima. El Premio Nacional de Música reconoció ese itinerario. Por su extraordinaria labor pedagógica, Alfredo Díez Nieto mereció además el Premio Nacional de Enseñanza Artística. Fue profesor de armonía, orquestación, piano, contrapunto, historia de la música, y su trabajo de investigación junto a Odilio Orfé representa un referente para la musicología cubana. La cultura cubana ha perdido a uno de sus grandes, pero gracias a su persistencia y a su talento, su obra integra desde hace mucho el acervo esencial de la música nuestra. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Llegue a familiares y amigos las condolencias de este noticiero cultural y también las de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la cual fue fundador Alfredo Díez Nieto e integrante de su Consejo Nacional hasta el momento de su deceso. Y de nuestra música y de la labor de otro reconocido creador conocemos ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitado al segmento en primera persona. ¿Cuánto admiramos la capacidad interpretativa de nuestro invitado de hoy? Un hombre que ha sido declarado como un saxofonista de técnica impecable, alguien que conquista cualquier auditorio cuando suele sonar ese instrumento de un timbre, una sonoridad tan peculiares y tan inspiradoras. Él ha tenido un tránsito por la historia de la música cubana muy interesante y hoy vamos a estar hablando precisamente de uno de esos puntos de giro en la carrera de mi invitado. Se trata del momento en que integró el grupo Iraquere y estuvo bajo la tutela del maestro Chucho Valdés. ¿Por qué? Porque a pesar de que han pasado los años y de que ya mi invitado de hoy ha fundado su grupo, su Habana Ensemble, que tanto promueve la pasión y el gusto por el arte del saxofón y por la música cubana y universal, esa huella, esa marca, regresa a cada rato en el tiempo. Y hoy nos viene a hablar de una producción musical, de la más reciente, que tiene que ver con ese paso por la orquesta iraquere tan connotada y también por esa relación que a lo largo de su vida ha ido teniendo con el maestro Chucho Valdés. Podemos señalar como otro hito el momento en que compartió escenarios con él y con Diego El Cigala para ofrecer un concierto que se replicó y que ha sido un concierto que decidimos sencillamente llamarlo de lujo, por cuánto supone para entender la buena música. Hoy tengo conmigo en el estudio al maestro César López. No vamos a hablar de Habana Ensemble necesariamente, pero sí quisiera empezar, maestro, dándole la bienvenida y hablando de algo que tiene que ver también con la producción discográfica de la Casa Editora Egren, de la que vamos a hablar hoy, que es una producción previa de este mismo año, que tiene que ver también, junto con Habana Ensemble, con Chucho Valdés y la influencia que ha podido tener en la vida de César López. Ese disco como antecedente, me gustaría hablar de él, porque quizás es el precedente del disco que vamos a presentar hoy, ¿no? Bueno, gracias, Magda. Mira, Magda, para hacer un poquito de historia, antes de hablarte del disco, el disco tiene un nombre muy sugerente porque se llama Los Herederos. Entonces, en este disco están muchos músicos que pasaron por esa afamada banda cubana y tan importante en la música latina. Que fue una escuela. Fue una escuela tremenda. Para mí los Iraquere, en mi opinión, es la banda más grande que ha tenido Cuba. Y más revolucionaria, más transformadora en muchos aspectos, porque aparte fue una banda que abarcó la música de concierto y se llegó a pegar también en la parte bailable de nuestro país y en el mundo. Mi entrada en esta banda fue de muy joven. Yo entré con 19 años a tocar con los Iraquere. Para mí esto fue un acontecimiento muy importante en mi vida que creó quizás un antes y un después también, ¿no? Chucho, mi maestro de música, pero como un padre también, porque yo recuerdo que mi papá
La primera gira a Europa que hice con los Iraqueres fue a verlo le entrego a mi hijo. Exactamente, exactamente, sí. Así es. Entonces él le dijo, me lo llevo 2 meses, qué sé yo, qué sé cuánto. Y por ahí ya te puedes imaginar cuántos lazos, no solamente de aprendizaje en el arte, yo pude concretar con el maestro, sino también la amistad como un hijo, que hoy también es así. Este disco, que ha sido un pensamiento que surgió por la gran amiga Elcida González, productora de Legren, nos convocó a todos, a una serie de músicos que ahí lo que hay son estrellas del firmamento divino. Sí. Entonces te hablaré de algunos, ¿no? Por ejemplo, Germán Velasco, Orlando Valle Maraca, el Tosco, me gusta decir el nombre del Tosco, se llama José Luis Cortés. José Luis Cortés, sí. Entre otros más, hay muchos más. Pero bueno, en este caso somos los productores del disco. Ahí hay una cosa muy bonita, que el disco, casi todos los temas que tiene son, la mayoría, el 90% de los temas son temas originales de nosotros mismos, es decir, los compositores, Germán, Maraca, el Tosco y yo, que hicimos especialmente para este disco. Es decir, donde nosotros reflejamos una serie de conocimientos que adquirimos en el tránsito que estuvimos en esta afamada banda y lo estamos plasmando en este disco. Muchos de nosotros después hicieron sus bandas, sus proyectos y esas cosas, pero desarraigarse de la influencia iraquera es una cosa imposible. Eso no, ninguno lo hemos logrado. Es decir, siempre se queda todo el aprendizaje que se adquirió ahí. En mi caso hice 2 temas originales. Como yo tengo como una confianza con Chucho, yo no le digo Chucho, le digo Picho. Entonces hay un tema donde yo quise reflejar la beta melódica y romántica esa que tiene el maestro, que es una de las cosas que más yo admiro de él. Entonces hice un bolero que se llama Una melodía para Picho. Y también hice otro tema que es una contradanza que se titula El Gordo, porque está dedicada a uno de los grandes músicos, ya lamentablemente ya fallecido, que transitó por Iraquere, que fue Carlos Emilio Morales, el guitarrista. Así es. Que era un hombre que súper querido también, no solamente por su grandeza como músico, sino por su persona, que todos coincidimos que es una de las personas más bonitas que pasó por esa banda. Entonces le titulé El Gordo como un homenaje también a la memoria de Carlos Emilio. Y en este tema yo hago como una remembranza a una contradanza también legendaria en el repertorio iraquere, que es de la autoría de Chucho. Entonces yo de vez en cuando toco melódicamente, toco eso para hacer como un recordatorio, ¿no? Pero para evocar aquel instante, claro. Evocar aquel instante. ¿Y se llama homenaje a Chucho Valdés el disco? ¿Cómo es que no, se llama? El disco se llama Los Herederos. Los Herederos, ¿verdad? Que me lo mencionaste. ¿Los Herederos de qué? ¿Qué representó Iraquere? Sí, figúrate, haber pasado por Iraquere representó, primeramente, haber podido estar ya en la historia de la música cubana, porque Iraquere es parte importante de la historia de la música contemporánea cubana, y todos los conocimientos y todas las experiencias que uno adquirió en esa banda, no solamente con Chucho, con todos los integrantes, porque todos eran maestros, eso era una de las condiciones que tenía esa banda en sus instrumentos, y después todo el bagaje ese de viajes, de poder nosotros mismos medirnos a otro niveles que nos dimos cuenta que lo teníamos también, porque compartimos muchos escenarios con grandes músicos del mundo. Bueno, de ese aprendizaje los herederos de Chucho no se olvidan. Yo digo que la gratitud es de esas virtudes imprescindibles. Y creo que esta nueva producción de la casa discográfica Egren, donde mucho ha tenido que ver el empuje, la condición de animador
de ese tributo de César López, va a ser un disco que nos va a conquistar a todos como oyentes, porque se trata de eso, de la gratitud musical y de mostrar todo aquello que se ha aprendido en un camino de ir también aprendiendo los valores de la música cubana a través de los grandes de su historia. En eso también es un privilegiado mi invitado de hoy, el maestro César López, a quien mucho agradezco que nos haya acompañado en este noticiero cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana ofrece un acercamiento a la trascendencia de la Bienal de La Habana y al desarrollo de la próxima cita, que en su edición 14ª se desarrollará desde el venidero noviembre y hasta abril de 2022. No abandone la sintonía, en breve estoy de vuelta. Como lo anunciaba antes de la pausa, abrimos ya nuestra sección Contrapunteo, que esta semana propone un acercamiento a la trascendencia de la Bienal de La Habana y a los preparativos para desarrollar su edición 14 desde el mes de noviembre. Hoy la colega Elindrix nos propone un primer reportaje para acercarnos a este tema. La Bienal de La Habana la hacen los artistas. Las campañas en su contra que organizan algunos individuos no atacan a una invitación gubernamental, sino a una cita esencialmente cultural. Eso ha sido siempre desde sus primeras ediciones. La actual convocatoria se concretará en una compleja situación, pero el empeño de las instituciones culturales no bastaría si no contara con el apoyo, con el protagonismo de los artistas. Esta bienal está ocurriendo en un momento, digamos, especial, pero es que todas las bienales han ocurrido en un momento especial. Digamos, los problemas de logística siempre han existido, pero si algo nos enseña este momento es justamente a sacarle partido a lo poco o mucho que tenemos. Si con esto lo que contamos, pues con esto hacemos la bienal. Y pienso que esa debe ser la metodología de la Bienal. La Bienal de La Habana es el evento más importante de las artes visuales que ha habido en Cuba. Es un evento que tiene una importancia internacional, no solo nacional, y que convoca a artistas básicamente del tercer mundo. Y es un evento de suma importancia para los artistas cubanos. Ha sido una plataforma en la cual se han validado la obra de muchísimos artistas cubanos frente a galeristas. Ha movido mucho la obra de los jóvenes en todas sus ediciones, y eso lo hace un evento de muchísima importancia para los creadores cubanos. Los tiempos han cambiado. ¿Cuántas bienales no hay en el mundo hoy en día? Entonces tampoco podemos creer o aspirar a ser el centro del universo, pero lo que hagamos, hacerlo bien, con el compromiso ese de que es lo mejor que podemos hacer, y llegamos hasta donde llegamos. Ese debe ser, me parece a mí, el objetivo de la Bienal. Para los que amamos el arte, es una posibilidad de contextualizar la creación de las artes plásticas cubanas con lo que se está haciendo en otras partes del mundo, y para la gente en general es una gran fiesta. Hace unas semanas el director de la Bienal compartió algunas de las ideas que articulan esta edición. Esta seguirá siendo una Bienal anticolonialista y antihegemónica. La Bienal de La Habana comenzó hace muchísimos años, digamos que analizando cómo el arte
de los pueblos, de las áreas de interés que nos preocupa. Al Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Blanc habían hecho un tránsito, habían hecho una evolución desde las tradiciones populares de estos pueblos hasta la contemporaneidad, ¿no? Y bueno, digamos que 30 y tantos años después, todos estos artistas, todas estas áreas de interés que tenemos nosotros, han terminado esa evolución hacia la contemporaneidad, y también la contemporaneidad, digamos que como concepto se ha ensanchado y ha decidido abrazar manifestaciones culturales que en otro momento quizás no eran consideradas contemporáneas. La Bienal de La Habana estrenará ahora una estructura singular que atiende los desafíos del momento y que sustentará prácticas y dinámicas de acuciante contemporaneidad. Sigue siendo la plataforma por excelencia de las artes visuales en Cuba. Elin Drix, con la colaboración del Consejo Nacional de Artes Plásticas para el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a la colega Elin Drix por este primer acercamiento que ofrecía al más importante encuentro de las artes visuales que se realiza en nuestro país, la Bienal de La Habana, cuya edición 14ª iniciará en noviembre. Mañana nos ofrecerá sus criterios al respecto el periodista y crítico de arte Pedro de la Hoz. Y como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe un mensaje a nuestro correo electrónico contra.onc@cubarte.cul.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y de artes visuales seguimos hablando al cierre de esta emisión. La apertura y premiación del Salón 20 de octubre cerró la Jornada de la Cultura Cubana en Pinar del Río. El artista visual Ernesto René Figueroa Pérez mereció el premio principal del certamen, con el que reabrió la Galería del Consejo Provincial de las Artes Visuales, primera en recibir público en vuelta abajo tras el cierre provocado por la pandemia de la COVID-19. Elucubraciones de lo que será el mundo después de la pandemia de la COVID-19 constituyen las 13 obras que conforman la muestra central del Salón 20 de octubre, inaugurado como colofón de la Jornada de la Cultura Cubana en Pinar del Río. La instalación performática Bombardeo desde el arte con el arte del pinareño Ernesto René Figueroa mereció el premio principal del certamen, considerado el más importante de las artes visuales vueltabajeras. Quería, a través de esta pieza, que evidentemente es una herramienta que se usa para temáticas belicistas y de guerra y de conflicto, a través del arte, con el arte mismo, convertirla en una obra de arte, bueno, emplearla para algo útil, ponerla en función de la cultura, y la cultura en sí transmite paz, buena energía, amor. El jurado del salón distinguió además las propuestas de Pedro Juan González, Arquímedes Lores, Lázaro Prieto y Alejandro Piñeiro, merecedor este último de la beca de creación 20 de octubre. Pinturas, esculturas, fotografías, arte digital e instalaciones integran la exposición que reúne a varias generaciones de creadores para situar en un mismo espacio la obra de consagrados y estudiantes de arte. La muestra central del 20 de octubre estará a disposición del público en la Galería del Consejo Provincial de las Artes Visuales hasta el próximo mes de diciembre. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural. Le pusimos al tanto del inicio este domingo en Holguín de la edición 27 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, que se desarrolla principalmente desde plataformas digitales y medios de comunicación. Nos acercamos a la obra y legado del destacado músico Alfredo Díez Nieto, quien falleció este fin de semana en la capital, y le pusimos al tanto de los preparativos para la edición 14 de la Bienal de La Habana, a celebrarse desde el mes de noviembre. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.